Listo, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar con el siguiente tema, que es perceptron multicapa. Perceptron multicapa. Aquí en perceptron multicapa tenemos lo siguiente. Entonces, acá, donde dice, ok. Bueno, entonces sigamos con eso. Perceptron multicapa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, hasta el momento hemos visto el perceptron y el i-line, que son capaces de trabajar problemas que sean linealmente separables. ¿Un momento? Entonces, ¿qué pasa con eso? Básicamente, bueno, tenemos precepto multicapa, el algoritmo de propagación atrás, y bueno, y algunas métricas que podemos usar. En el caso, vamos a poder ya ahora dividir patrones complejos con el precepto multicapa, y este está compuesto por capas de entradas, capas ocultas y capas de salida. La señal de entrada se propaga hacia adelante entre las distintas capas, o sea, es lo que sabemos hacer normalmente. Podemos solucionar problemas mucho más complejos con esto, y el algoritmo más común de entrenamiento es el algoritmo de propagación hacia atrás, backpropagation, que se basa en la regla de entrenamiento y en base a la corrección del error. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Entonces, tenemos dos cosas. Propagación hacia adelante es cuando tenemos esta situación. Tenemos las entradas X1, X2 hasta XN. Bueno, saben, quedan totalmente conectadas. Bueno, aquí hay una red neuronal y aquí hay una salida. Esa es la propagación. Perdón, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, la propagación hacia adelante, básicamente eso es lo que ya sabemos hacer. Propagar la salida hacia adelante. Y luego tenemos la propagación hacia atrás, que es con base al error. El error va a ser igual. Eso ahorita vamos a ver, a la salida deseada menos a la salida. La salida deseada menos la salida obtenida. Y eso lo vamos a propagar hacia atrás. O sea, vamos a ver de este error que hay aquí, cada una de las capas, qué es lo que aporta. Y de acuerdo a eso, vamos a actualizar los precios. Entonces, bueno, eso aquí ya está hecho. Entonces, aquí tenemos el modelo. Entonces, tenemos, por ejemplo, este modelo de capa con dos capas ocultas. Tenemos la capa de entrada, que no hace nada, básicamente solo recibe las entradas y las distribuye. Y tenemos aquí la capa oculta 1, capa oculta 2 y capa de salida. La capa de salida, pues nos dicen cuántas salidas vamos a tener. Por ahora vamos a hacer solo uno. Solo uno. Bueno, entonces, básicamente la computación de las entradas vamos a hacerlo a través de una función no lineal. Vamos a utilizar la función sigmoide y esta es la que nosotros vamos a propagar acá. Y vamos a hacer la computación de un gradiente para propagar el error. O sea que vamos a utilizar la derivada. Entonces, para eso vamos a ver los detalles del algoritmo. Entonces, lo primero es que lo primero que usted hace es calcular la salida y calcula el error. ¿Sí? Entonces usted hace la propagación hacia adelante, tiene su salida y allí propaga y allí calcula el error que usted tiene, ¿sí? El error básicamente que usted tiene, y entonces acá a partir de ese error va a ser como la entrada que va a propagarnos hacia o sea, la entrada la propagamos así y obtenemos una salida. Propagamos así la entrada de esta manera y obtenemos nuestra salida normal. Y ahora, hacia atrás vamos a propagar el error de esta manera. ¿Sí? Entonces, y a partir de esos valores de error que tengamos, vamos a hacer la actualización de los precios. Es un perceptron, como ustedes lo vieron, pero de una forma mucho más generalizada.
Entonces, se toma la entrada neta que recibe una neurona, entonces, en una capa oculta. Esto no es la entrada neta, esto está mal, esto está malo. Esto es el error. Esto es el error. Esto está malo. Esto está súper malo. Este es el error. Entonces, el error va a ser básicamente la salida deseada menos la salida obtenida, ¿sí? Menos la salida obtenida. Esto es lo que representa. Ahora, ¿cuál es el error total de la neurona que tenemos con todos los patrones? Sería el error cuadrático medio. Entonces, el error cuadrático medio es un medio de la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué hacemos para resolver eso? Vamos a derivar ese error con respecto a los términos del peso. Como ese error depende de esto, al hacer la derivada con respecto al peso W sub J, de la derivada del error del patrón J, con respecto al peso IJ, entonces, ¿qué vamos a tener? Hay que acordarse que esto, un medio, por la sumatoria de los errores. Entonces, la sumatoria de los errores siempre va a ser T sub J menos Y sub J en ese caso, ¿sí? Y sub J. ¿Qué sucede con esto? Que el Y sub J está escrito en términos de la función de activación evaluada en la entrada neta, ¿sí? De cada capa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto pues, va a ser un medio, esto va a ser un medio de T sub J menos F evaluado en X sub 0 por W0, más X1 por W1 y así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? A la hora de hacer esta derivada, esta es la función del error, para hacer la corrección aquí, esta es la función del error. Entonces, ¿qué sucede acá? A la hora de derivar eso, la derivada de ese error, con respecto al peso J, puede ser, digamos, W0. Hagamos la derivada con respecto a W0. De hacer la derivada con respecto a W0, tenemos lo siguiente. Entonces, primero, este es el error cuadrático medio, o sea que es esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Primero que todo, tenemos que bajar ese 2 y se multiplica por un medio. Queda 2 medios, queda 1 por el error, ¿sí? Por el error, por ¿cuál es la función de error que tenemos internamente? Entonces, aquí sale un menos por la derivada de la función de activación evaluada en la entrada neta por la entrada neta está en esto, por X sub 0, por la entrada, ¿listo? Y esa es la regla que nosotros vamos a utilizar siempre. Va a ser en función del error, la derivada y la entrada. ¿Listo? La derivada. Esta es la entrada neta y esta es la entrada pues con respecto al peso W sub 0, ¿sí? O sea, lo que se multiplica el peso W sub 0. Y eso se hace para cada uno de los pesos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entrar, a mirar, y siempre vamos a tener menos el sub J por la derivada por la entrada X sub 0. Eso siempre es lo que nosotros vamos a tener allí, por términos de la derivada. Y por términos de la derivada, por regla de la cadena, porque la derivada de F y luego la derivada, lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Bueno, entonces así se hace y nos obtenemos eso. ¿Sí? Entonces, ese es el gradiente, que sería menos el error por la derivada de la entrada neta por la entrada. ¿Sí? Esta sería pues la entrada. ¿Sí? De hecho, la entrada neta pues está en términos de eso. Neta sería igual a OT sub 1 por W sub 1, más OT sub 2 por W sub 2, más por allá OT sub J por W sub J. Es porque estamos haciendo la derivada con respecto al peso W sub J. Entonces, eso es lo que va a pasar por allí. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a colocar la regla de actualización de la siguiente manera. La regla de la actualización se obtiene W y J por el factor de aprendizaje, por el error, por la derivada evaluada en la entrada neta, por la entrada relacionada con el peso W sub J. Eso es lo que nosotros vamos a derivar allí. Bueno,
Y resulta que como la función que nosotros tenemos, si la función de activación es lineal, pues básicamente la derivada es igual a 1, pero pues la función de activación lineal no es tan interesante porque no es tan interesante porque no nos permite como tener no linealidades. A la larga se vuelve una relación lineal, pues lo que no es como muy provechoso. Entonces, al introducir esta función tenemos cierta no linealidad, nos permite tener como curvas dentro del espacio de Boole y de Ciccio, nos permite como tener pequeñas curvas para separar datos, en lugar de una función lineal que solo nos lo separa de esta manera. Entonces, resulta que la derivada de esto es 1 más e a la menos neta, como esto se puede escribir como 1 más e a la menos neta, bueno, a la menos x, elevado a la menos 1 por 1, y esto da menos esto, 1 más e a la menos x normal por la derivada interna, y la derivada interna es menos e por a la menos x. Esto a la larga da esto, 1 más e a la menos x, ¿correcto? Esto menos 1, esto menos 1 da menos 2 por e a la menos x, que en términos es e a la menos x, 1 más e a la menos x elevado al cuadrado. Resulta que esto se puede escribir como la función por 1 menos la función, aplicando el álgebra correspondiente. Esto es como tener 1 por e a la menos neta por 1 menos 1, esto 1 dividido 1 más e a la menos neta. Entonces, básicamente tiene la ventaja de que la derivada se escribe en términos de la misma función. O sea, realmente no hay que calcular la derivada, porque la derivada la sacamos desde la misma función. Bueno, entonces, básicamente vamos a hacerlo de esa manera y tenemos esta regla de aprendizaje aquí. Ahora vamos a ver cómo se actualizan los pesos. Entonces, perdón, de esta manera se actualizan los pesos, ¿sí? En la capa de salida, o sea, en la última capa. Aquí no hay ningún problema. Entonces, calculan el error de la salida, y lo que hacen estos pesos de aquí, W1, W2, W3, los actualizan con esa regla que hay allí, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? El error que se ve en esta capa es la entrada, pero ¿qué pasa si hay una capa atrás? ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? Porque tenemos un error aquí, correcto, tenemos un error, y este error se va a propagar de esta manera. Se va a propagar a cada una de estas neuronas. Supongamos que aquí hay 3. Entonces, ¿cuál sería el error que ven estas neuronas? Entonces, ¿cómo sacamos el error? Básicamente, el error se saca de esta manera. Ustedes aquí hay unos pesos, W1, W2, W3. Pongamos la neurona A, B y C. El error que se ve en la neurona A es igual a F' evaluado en la entrada neta que se ve en A, o sea, la entrada neta que hay aquí, por el error en esta capa, que sería el error por el peso, que sería W1. El error que se ve en B será igual a F' de X en B por el error por W sub 2. Básicamente se ve de esa manera. Hagan de cuenta que esta derivada es como que el error está pasando a través de la neurona al revés. O sea, como que la derivada es que tú pasas de la salida hacia la entrada. Eso es raro, porque pues, las funciones normalmente tienen in y out. ¿Correcto? F. Pero podemos ver que con la derivada cambia el sentido. ¿Sí? Ahora la entrada es como la salida. Y eso es lo que nosotros veríamos allí. Veríamos, bueno, este es el error de la neurona A, el error de la neurona B y el error en la neurona C. El error con respecto al error. ¿Qué es eso? Básicamente, como aquí tenemos un error, sería, ¿cuál es el aporte de la neurona A al error? ¿Cuál es el aporte de la neurona B al error? ¿Cuál es el aporte de la neurona C al error? Y es lo que nosotros vamos a hacer allí, para poder propagar el error hacia atrás. Y bajo esa lógica, aplicamos la misma idea de acá. Aplicamos la misma regla de actualización, pero el error ahora es ese error de cada una de las neuronas. Error neurona A, error neurona B y error
neurona C, que es la actualización que haríamos acá. Bueno, por acá hago la actualización. Entonces, ¿cómo sería la actualización de la neurona I a la capa oculta? Pues sería el error de la neurona, I más el factor de aprendizaje por ese error en esa neurona por la entrada a esa neurona, ¿sí? Por X sub Y. ¿Sí? Esa sería la regla de actualización en cada uno de esos. Eso es lo que nosotros haríamos en ese punto. Muy bien. Entonces, bueno, por acá, como cosas generales del algoritmo, se utiliza un conjunto de patrones para entrar a la red, se aplica la regla de entrada y se calcula la salida total. El error es la diferencia entre el valor deseado y la salida. Se propaga el error hacia atrás, se modifican los pesos. Eso del cálculo depende de la capa siguiente, por lo que primero calculen errores y después actualicen pesos. Y se elija la condición de parada, que puede ser un número de iteraciones dado o un error deseado. Y bueno, lo mismo pasa acá. Entonces vamos a implementar ese algoritmo de una vez. Listo, vamos a implementar ese algoritmo. Entonces tenemos, bueno, este sería perceptron multicapa. Y hoy es, vamos a hacer eso. Vamos a inventarnos una red de 3 capas. Les voy a moverlo. Recuerden que esta carpeta ustedes tienen acceso. Hoy es 27 de septiembre. 27 de septiembre. Entonces, bueno, estoy aquí parado y vamos a hacer eso. Entonces, lo mismo de siempre, import numpy asnp, import matplotlib.pyplot asplt. Vamos a armarnos una red neuronal con esta configuración. Vamos a ponernos un ejemplo. Entonces, vamos a poner 3 entradas, x1, x2, x3, 3 entradas. Pongamos 4 neuronas en la primera capa oculta, en la capa oculta 2 y la capa de salida 1. No vamos a complicar. Entonces, sería 4, listo. Entonces, vamos a definir la función sigmoide. Entonces, la función sigmoide tenemos que si x es mayor o igual que 10, retorna 1. Else, el if, x menor o igual que menos 10, retorna 1. En otro caso, retorna np.1 dividido np.es de menos x. Esto le entra un x aquí. Esto le entra un x ahí. Y aquí es 1 más. Bueno, entonces, porque así va la función sigmoide. Entonces acá. Una pregunta, profe. Dentro de la definición de la sigmoide, el cambio de el punto de aplanación de la función, ¿sí infiere en los resultados que yo tenga en neurona? La respuesta es estético, porque lo que pasa es que ya aquí demasiado cerca 1. Para que no se vean esos 0.99 pues con un poco de 9. Es para evitar eso, básicamente. Esa es la idea de eso. Profe, puso return 1 y creo que era return 0. Sí, aquí es return 0. Entonces, acá, vamos a factorizarla. Vectorizarla. Que será np.vectorize. La sigmoide. Listo, debemos vectorizarla para poder aplicarla a vectores. Bueno, hacemos la neurona de 3 capas. Pero esta neurona va a tener unas cosas diferentes. Vamos a hacer la red neuronal. Entonces, esta red neuronal recibe de entrada los pesos de la capa 1, umbral capa 1, pesos capa 2, umbral capa 2, recibe pesos salida, pesos capa de salida, umbral capa de salida. Listo. Aquí aplicamos lo siguiente. La entrada neta de la capa 1, la neta de la capa 1, de la capa oculta 1 sería np.dot entre entrada y pesos capa oculta 1 más el umbral. Bueno, nosotros lo ponemos negativo siempre, ¿no? El umbral 0. Listo. La salida de la capa 1 sería entonces la sigmoide vectorizada con
la neta de C1. Esto es la salida. Luego tenemos neta C2, que sería np.dot entre la salida de la capa 1 y los pesos de la capa 2. Y aquí tendríamos la salida de la capa 2, que sería la sigmoide vectorizada de neta C2. Finalmente tenemos neta C3, que sería np.dot. Aquí faltó restar el umbral. El umbral, el bias, como quieran llamarlo. Salida C2, coma, peso C3, de pesos capa de salida, menos el umbral de la capa de salida. Y la salida de capa 3, de la capa de salida, no le voy a colocar un retorno allí, precisamente por eso. Y la salida de la capa de salida sería sigmoide vectorizada de la neta de la capa de salida. Ahora, nosotros también podríamos tener que, aquí podemos usar la función lineal si quisiéramos, como para terminar de aplanar. ¿Listo? Podríamos quitar este aplanamiento y sencillamente dejarlo así. Pero bueno, démoslo así. Entonces, la derivada sería sigmoide X por 1 más sigmoide, de acuerdo a eso, ¿no? La derivada es eso, 1 menos la sigmoide. Sigmoide X, listo. De acá tenemos la derivada factorizada. Bueno, la derivada factorizada depende de la sigmoide factorizada. Entonces, derivada factorizada np.vectorize la derivada. ¿Listo? Aquí ya tenemos estas cosas. Vamos a ejecutar, ejecutamos, listo. Y aquí ya tengo mi neurona. ¿Qué va a pasar? Como yo ya necesito más información, vamos a retornar varias cosas. La entrada neta de la capa 1, la salida de la capa 1. ¿No? O sea, la neta de la salida 1, la salida de la capa 1, la neta de la capa 2, la salida de la capa 2, la neta de la capa de salida y la salida, ¿correcto? Y eso que me faltó, retornar también los umbrales. No, los umbrales no hay necesidad de modificarlos. Listo, perfecto. Entonces ya tengo allí. Entonces, debo retornar todo eso. Porque a la hora de calcular la propagación de los errores, dependo de esto. Bueno. Entonces ahora vamos a definir el algoritmo. Backpropagation. ¿Qué es backpropagation que me recibe? Que me recibe unas entradas, me recibe unas salidas, un factor de aprendizaje, y me recibe un error deseado y un máximo de iteraciones. ¿Listo? Como para tener eso presente. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vamos a calcular los pesos. Entonces sería np.random.run. Entonces tenemos aquí. Tenemos 4 neuronas y 3 entradas. Entonces 4,3. Luego, peso C2, np.random.run. Tenemos 2 neuronas y 4 entradas. Peso C3, pesos capa de salida, tenemos 2 y 1. np.random.run tenemos una neurona, 2 entradas. Faltan los vías. Vías de C1 es igual a np.random.run y tenemos 4 neuronas. Aquí tenemos 2. Capa ocultados, np.random.run, tenemos 2. Y finalmente, el vía de la capa de salida sería np.random.run y tenemos una sola neurona. Como debe estar entre menos 1 y 1, lo multiplicamos por 2 y le restamos 1, en todos los casos. Como debemos de tenerlo así para que quede bien distribuido, entonces entre positivos y negativos, aleatoriamente. Bueno, entonces ahí ya tenemos eso. Ahora, ¿qué sigue?
vamos a empezar a entrenar el algoritmo. Entonces, debemos hacerlo por el número de iteraciones. Entonces, for iteración in range entre 0 y máximo de iteraciones. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es iterar por las entradas. Entonces, el error inicialmente es 0, el error de la iteración es 0, correcto, y pongámosle algo que marque la evolución del error, como para conocer cómo va. Entonces, vamos por cada una de las entradas, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Calcular la salida obtenida, que es el Y. El de true sería, bueno, me toca entrada, salida. Salida deseada, pongámosle T, de true, in, SIG, entradas, salidas. Ahí para esperar los punticos. Entonces, ahora sí, tenemos la entrada, la salida, y ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es básicamente calcular el error. Bueno, calculamos la salida deseada, la salida obtenida. Jet2 es igual a la neurona, pen neuronal, evaluado basado en la entrada, en los pesos C1, regáleme en un momento, por favor. Listo, muchachos, qué pena. Seguimos acá. Entonces, la red neuronal recibe la entrada, los pesos de la capa 1, el umbral de la capa 1, los pesos de la capa 2, los pesos de la capa 2, el umbral de la capa 2, y el umbral capa 2, pesos capa de salida, y umbral de la capa de salida. ¿Listo? Calculamos el error. ¿El error qué es? La entrada deseada menos la obtenida. Ahora bien. Creo que los umbrales los tiene llamados como vías. Sí. Bueno. Entonces voy a cambiar eso. Entonces, ahora sí. Vamos a sacar el error. Y sería entonces, vamos a calcular el error de la iteración, que se me interesa, es básicamente un medio por el error al cuadrado. ¿Listo? Eso lo vamos a ir considerando porque eso es una métrica. Esa es la función de pérdida, de hecho. Bueno, entonces, tenemos eso. Ya calculamos el error de la iteración. Voy a inventarme un problema y voy a crear el OR. Entonces, básicamente tengo una lista X, X con np.array. Voy a inventarme el OR, 0,1,1,1, 1,0, 1100 y, perdón, no 0,10, son 4, ¿no? No, 0,1, estoy bien. 0,1 y 1,00. Creo que son 3 entradas.
0, 0, 0. El Y sería básicamente tomar esos tres. Entonces, A en 0, OR, A en 1, OR, A en 2, IN. Esto sería un elemento IN X. Vamos a ver, esto es perdón. IN A, IN for A, IN X. Listo, esto debería funcionar. Se innova acá. Entonces, eso funciona. Vamos a ver el Y que me hizo. Perfecto, 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 perfecto. Ya tengo mi OR. Listo, ya tengo mi OR. Y esto hagámoslo una array de enero. Listo. Ya tengo ahí mis cositas. Y bueno, ahí ya hice el OR. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mandárselo al algoritmo de backpropagation. Entonces, el algoritmo de backpropagation, ¿qué me va a recibir? Bueno, tengo las entradas, las salidas. Tengo el factor de aprendizaje. Pongámoslo en punto 5. Bueno, punto 4. El error deseado, pongámosle punto 5. Pongámosle punto 5. Máximo de iteraciones, pongámosle 1000. Entonces, vamos a tener el algoritmo de propagation, entradas, salidas. Entonces tengo el X, el Y, el factor de aprendizaje, el error deseado y el máximo de iteraciones. ¿Listo? Voy a hacerlo para estar debugueando que todo esté bien. Bueno. Ok. Entonces esto no va así, sino así. Listo, no hay problema. ¿Y ahora qué pasó? Ok, hay problemas con las dimensiones. Vamos a ver 4, 3. Ah, es que aquí es 3. Son 4 neuronas, 3 entradas, 4 neuronas, 2 salidas. A ver, ¿qué me está dando aquí? 3, no está alineado con dimensión 3. Con dimensión 3. 4, 3. Las entradas son 3. Ajá. Las entradas son 3. Y están calculando, bueno, la neta, de los pesos de C1, 4, 3, porque son 3 entradas. Aquí está. Son 3 entradas. Y cada una de esas entradas, pues tiene eso. Que básicamente es con la entrada, eso está bien. Entonces tengo 4 neuronas, 3 entradas. Ok, np.dot, no me está dando allí. Entre la entrada y los pesos. Creo que lo estoy haciendo al revés. Está al revés. Sí, profe, creo que es al revés. Entonces, aquí, no importa. Entonces, sí, porque esto automáticamente se encarga de transponerlo. Entonces, esto de ir es así. Los pesos por la entrada con ese problema. Bueno, acá. Listo, ahí ya lo hizo. Perfecto. Listo, por ahora no he hecho nada. Podemos imprimir los errores de la iteración. Podemos colocarle solo una iteración para no estresarnos con eso. Y listo. Bueno, entonces el error debe darme uno solo. Hay un problema en la salida. Vamos a ver. Ah, no, está bien porque devuelve todo esto. El último es la salida. Entonces sí, claro, miren, devuelve este último array, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75 y menos 0.24. Eso está bien, pero voy a hacer un ajuste. Que esto sería la salida evaluada en 0, porque es una sola. Es una sola. Bueno, entonces eso es una sola. Y aquí me devuelve lo que tiene que devolver. Ajá, el error está aquí. Perfecto, este es el error. Perfecto. Entonces, ya tengo eso. Y ahora, entonces, lo que voy a hacer ya es empezar a entrenar. Entonces, ya tengo el error, entonces voy a hacer la cálculo de los errores en cada una de las capas. No me voy a meter con el otro. Entonces, Jetsu, entonces realmente es todo esto. Realmente es todo esto lo que debo de tomar para que quede bien. Eso es todo esto lo que debo de tomar. Y ahora entonces, ahora sí me va a salir una sola cosa. Ahora sí solo me va a salir un solo error.
Ajá, listo, estos son los errores. Ahora, voy a actualizar entonces los diferentes pesos. Entonces, este es el error. Este es el error en la capa oculta. Error, capa de salida. Error, capa 2. Error en la capa ocultados. Entonces vamos a propagar ese error, de acuerdo a la regla que ustedes ven acá. Voy a propagar los errores. Y está la fórmula. Entonces sería, básicamente, error, capa 2. El error en la capa 2 viene siendo la derivada evaluada en la entrada neta de la capa oculta. O sea que sería la salida de la capa... Sería la entrada neta. O sea, en la neta de la capa 2. La neta de la capa 2, que voy a propagar el error hacia atrás, la capa H. Y por... bueno, capa H... Sí, está bien. Por el error en la capa de salida. El error en la capa de salida va a poner el error capa de salida. El error en la capa de salida por el peso. Serían por los pesos. ¿Y qué pesos comunican estos dos? Los pesos que comunican a estos dos señores aquí son estos. Aquí tenemos pesos, capa oculta 2, pesos, capa de salida. Y pesos, capa oculta 1 aquí. ¿Listo? Pesos, capa oculta. Entonces sería por los pesos de la capa de salida. Entonces, pesos de la capa de salida. Por eso es que no puedo hacer esa actualización. Entonces, el error en C2 me tiene que dar 3 errores. Me tienen que dar 2 errores. El error en esta neurona y el error en esta otra neurona. Vamos a ver si eso es cierto. Ese es el error que se ve en cada neurona. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a ejecutar acá. Y observen, error no está definido porque es error CS. Entonces, aquí ustedes van a ver, aquí hay un problema. Vean, sigmoide. A ver dónde yo estoy. Sigmoide vectorizada, sigmoide vectorizada. Esta es la derivada vectorizada. Debo vectorizarla. Entonces, ahora sí. Creo que le puso factorizada, profe, a la derivada. Vectorizada. Acabo de vectorizar. Bueno, aquí está. Aquí dan 2 errores. Miren, 2 errores que corresponden al error de esta neurona y al error de esta otra neurona. Entonces, propagan los errores primero. Luego voy a ver cuál es el error en la capa oculta 1 y sigue la misma lógica. Error capa oculta 1. Primero calculan los errores. Error capa oculta 1, que es la derivada vectorizada, por la neta de la capa oculta 1, por el error en la capa 2, por los pesos de la capa ocultados. Si eso sale bien, deberían de salir 4 errores. 4 de 1,2, el error me está dando ¿en dónde? Derivada de neta C1 por error de C2, por peso C2. Voy a ver qué me está dando cada cosa para poder... bueno, ¿cuánto nos da la derivada vectorizada en la C1? ¿Cuánto nos da el error de C2? ¿Cuánto nos da los pesos de C2? Miremos, y aquí voy a darle un retorno. Entonces, a ver... Miremos. Bueno, este es las 4 neuronas. Estas son las 4 neuronas. Estas son las 4 neuronas, normal. Estas son 2, que sería el error de C2. El error de C2. Y estos son los pesos, que sería 2 por 4. Eso tiene coherencia. Vamos a ver. Creo que de pronto de haber usado m.dot acá. ¿Listo? Miremos. Bueno, da un error porque output array no es aceptable. Ok, creo que es esa multiplicación en ese estilo. Voy a mirar. Bueno, acá. Qué raro. Porque me faltó aquí quitar ese npdot. Bueno, eso debería de dar sin ningún problema.
Entonces, vamos a ver. Esta es 4 por 2. Entonces, y esta es, bueno, esta es 4, esta es 2. Entonces, primero toca multiplicar estos dos. Entonces, toca darle como el orden. Entonces, multipliquemos primero estos dos. A ver qué me da. Listo, ahora sí. Y acá ya puedo multiplicarlos. Era ese el problema. Puedo darle np.dot, vamos a ver, a estos dos, sin problema. Que era el orden de las multiplicaciones. Bueno, 4 y 1. 1, 4. Entonces, ignorando eso, que me haga la multiplicación, a ver. Listo, ahí ya tengo los errores en cada uno de estos. Entonces, bueno, eso se hace así. Entonces, bueno, si había que hacer una multiplicación acá. Bueno, ese es el error en la capa oculta 1. Si ustedes ven, el error en la capa oculta 1. A ver. Un error en la capa oculta 1. Entonces, ahí están. 4 errores. Esos son los 4 errores. O sea, cada neurona, pues, son 4 errores. ¿Por qué? Porque el error aquí, el error aquí, el error aquí, el error acá. Perfecto. Ya tenemos eso. Ya tenemos los errores. ¿Y ahora qué nos falta? Básicamente, esto es lo primero. Calculamos los errores en cada capa. Eso toca hacerlo. Voy a volver esto genérico acá. Esto sería np.shape de las entradas. Bueno, dejémoslo así, 4. No, dejémoslo así quieto. No es necesario complicarse tanto. Actualizamos los pesos. Entonces, ¿cómo actualizamos los pesos? Entonces, pesos actualizados. Entonces, los pesos actualizados son... Perdón. Entonces, los pesos actualizados son pesos capa oculta 1. Los pesos de la capa de salida son más el factor de aprendizaje por el error por la entrada. Por la entrada, que sería la salida, o sea, la entrada de cada uno de estos pesos de aquí, pues sería la salida de esta neurona por la salida de esta neurona. Entonces sería la salida de la capa oculta 2. La salida de la capa oculta 2. Peso, el umbral de la capa de salida es umbral de la capa de salida más el factor de aprendizaje por el error en la capa de salida, por menos 1, ¿no? Porque esa es la entrada que él recibe. Pesos capa 2 igual a pesos capa 2 más lo mismo. ¿Sí? Más exactamente lo mismo. Pero aquí cambia algo, que es la salida de la capa oculta 1, y es el error en la capa 2. Y lo mismo aplica para el umbral. Lo mismo aquí aplica para el umbral. El umbral de la capa 2 es igual al umbral de la capa 2 por menos 1. Porque pues es lo que multiplica ahí. Y finalmente tenemos los pesos de la capa oculta 1 más tanta, todo capa oculta 1. Y aquí no sería salida capa oculta 1, sino por la entrada. ¿Listo? Por la entrada. Y ahí está. Vamos a ver la evolución de los pesos, si está divergiendo. Pesos capa 1, pesos capa 2, pesos capa de salida. Vamos a hacerlo por 10 iteraciones. Veamos si hay algún problema. Veamos. Bueno, me está dando un error en los de capa oculta 2. En la capa oculta 2 me dice que, ok, no hay problema. Creo que esto se soluciona acá. np.dot, el error por la capa. Creo que se soluciona así. Veremos.
Vamos a ver. 1, 2, el error, vamos a ver, la salida en la capa oculta 1, el error en la neurona 2. El error de la capa oculta 2, es este. Son 2 neuronas por la salida de la capa 1. Por la salida de la capa 1, pues son 4. Son 4. Vamos a ver, me dice 1, 2 es distinto de 4, creo que toca transponer esto. Vamos a ver. np.transpose. Creo que toca transponer esto. A ver si ya ahí lo logro cuadrar. Voy a ver qué es cada cosa y ahí ya deduzco qué toca hacer. Entonces, print, error C2, salida C1. Esos son los dos que yo quiero multiplicar. Esto es 4, este error C2 es 2,1, es 1,2 y esta es, ok. Entonces sí, toca transponer esta de aquí. Pero al transponerla, claro, porque este va a salir 1 y este es 1. Pero al transponer este señor, entonces debo añadirle una dimensión. Entonces me toca reshape que tenga, vamos a ver, filas, 1, columnas, 2. Vamos a ver si me sale así. Y creo que -1 aquí. Vamos a ver. Esto era lo que quería. Perfecto. Esto era lo que quería, pero quiero que quede al revés, que quede una columna y pues todas las filas que sean necesarias. Ahora sí, esto se me volvió un vector columna, que era lo que quería. Muy bien, ese es el problema. Entonces se supone que esto ya se soluciona así. La salida sería la salida, exactamente. Ok, vamos a ver. Y ahora el error 2,4, 4,2. Ok, entonces 2,4, 4,2 está dando entre el error y la salida. La única manera de solucionar esto es con esto. Bueno, eso siguen siendo operaciones entre matrices, no tiene mayor novedad. Bueno, 1,2, 4,1, 1,2, entonces sí, sería una columna, vamos a ver así, si así me lo arregla, 1,4, 1,2, bueno, volvamos al principio. Listo, aquí tengo eso, tengo el reshape. Entonces, este tiene 1,2 y este tiene 4,1. 1,2, 4,1. Entonces, la única manera es así. Vamos a ver. Creo que va así. Para que coincidan las dimensiones. Bueno, muy bien. Estas dos se podrían multiplicar sin problema. Vamos a ver. Sí se deja. Y vamos con este. Y acá. Entonces, este siempre me cuesta trabajo acomodarlo. Siempre me ha costado trabajo. Entonces, print, vamos a hacer esa multiplicación. np.dot. Veamos. Si es que lo puedo hacer así. No, está dando un error aquí. Bueno, todas las filas que usted quiera, una sola columna. A ver. Vamos a ver. 1,2, 4,1. 1,2, 4,1. Y aquí, para que esos pesos sean correctos,
deben salirme, aquí el chain que me tiene que salir es el de peso C2. Peso C2 tiene 2 filas, 4 columnas. Eso es lo que me tiene que salir ahí. Una de 2,4. Entonces, 2 filas, 4 columnas. Entonces, aquí tengo, básicamente, 2 filas, 4 columnas, porque peso C2 es ese, 2 filas, 4 columnas. Entonces, error C2 debería ser 2 filas, 4 columnas. Claro, el error C2, el error C2 debe salirme 2 filas, 4 columnas. Este es de 2 filas, 4 columnas. Vamos a ver, 2 filas, 4 columnas. Y este tiene 1,2. Entonces, esto es un vector. Este tengo que hacerle reshape también. Ajá. Punto reshape. Tengo que volverlo vector. Veamos. Tengo que volverlo. Este es un vector. Tengo que, entonces serían 2 filas, 4 columnas. O sea, las filas que yo quiera. Vamos a ver, 2 filas. Este debe salirme 2 filas, 2,1. Este debe salirme 2,1. Entonces, 2,1. Y yo lo tengo aquí, 1,2. Entonces, debería de salirme las filas que yo quiera y una sola columna. Vamos a ver si me sale así. Ajá, perfecto. Ahora ya lo tengo de 2,1 y 1,4. Entonces sí, toca hacerle reshape definitivamente bajo el mismo reshape y ahora sí ya me da. Ya me da lo que me tiene que dar. Ahora sí, estos dos señores ya los puedo multiplicar. Ya los puedo multiplicar sin ningún problema. Entonces, veamos si eso es cierto. Si los puedo multiplicar sin problema. Ajá, y me sale un vector. Vamos. Me dice que 2,1, 4,1. 2,1, 4,1. Entonces quería hacer menos 1 acá. Veamos. Ahora sí, me sale 2 filas, 4 columnas. 2 filas, 4 columnas. Era un ajuste de dimensiones. 2 filas, 4 columnas. Que hay que no. Entonces, bueno, solucionado este señor, esto es lo que multiplica aquí. Perfecto. Entonces, aquí vamos. Y ahora va con los pesos de C1, que es seguir la misma lógica. Entonces, vamos a ver cómo están. Print error, C1, la entrada. Y ya ajustamos las dimensiones. Bueno, aquí al final me tiene que salir una matriz que tiene 4 filas y 3 columnas para poder operar eso. ¿Listo? Para poder operar eso. 3 filas, 4 columnas. Entonces tengo una de 4 y una de 3. Entonces sí, el shape es siguiendo la misma idea. Efectivamente el shape es siguiendo la misma idea. Pero el C1 y la entrada. Creo que ya da lo que tiene que dar. Me dice que 2,4, 4,1. Creo que cometí un error allí. Error C1. Punto shape. Veamos. 2,4. Aquí me tiene que salir 3 filas, 4 columnas. Neta C2. Ah, ok. El problema viene aquí. Menos el umbral C2. Me está dando un problema ahí tan raro. ¿Por qué? Yo no he modificado, a menos de que los pesos se hayan modificado de dimensión. A ver, peso C1. Sí, peso C1. Creo que los modifiqué de dimensión. Pero es que me está dando error. Termine acá. Listo, veamos. No, los pesos yo no los he modificado de dimensión. Nunca. Por Neva. Por Neva. Nunca he hecho eso. Mira, aquí ya se actualizaron los pesos. Levemente, ¿no? Se actualizaron levemente.
Ajá. Aquí se actualizaron levemente los pesos. De hecho, aquí no se actualizaron. Qué raro, eso debería ser actualizado por el error. El error en C1 existe, pero es muy pequeño, miren. El error es muy pequeño, miren. 926, 97,801, sí se actualizan los pesos. Ahora, la actualización del umbral es la que me preocupa. Entonces, print, umbral C1. Vamos a ver qué me imprime. A ver aquí qué pasa. Me dice que aquí imprimió los pesos. Este es de 4 neuronas. El umbral C, este es los pesos C1, es este. Bueno, voy a imprimirlos separados. Print umbral C1, que él como que me está dando problema. Veamos. Muy bien, aquí sigue, 4 por 3. Y el que me está dando es peso C2. Peso C2 y umbral C2, ¿listo? Y umbral C2. Veamos si estoy modificando su estructura. Este es 4 por 3, por 2, no, es 4 por 2. Y este es 1, 2 acá. Entonces me dice, los Che 2,4 y 1,4 no están alineados. Entonces, la salida es 1, las neuronas son 2, está bien. Y veamos. Vamos a ver, peso C2 es 2,4. Ajá, eso es cierto, porque tenemos 2 filas, 4 entradas. Esto es cierto. Y 1,4 vendría siendo la salida del anterior, pues que es obvio, que es esa de allí, que es 1,4. Entonces, ya metemos a ver cuál es el problema. Básicamente, me está saliendo 2,4, 1,4. Entonces, sí, el problema viene siendo que esto debería ser de 4 filas. 4 filas. Exactamente 4 filas. Entonces, volvámoslo unidimensional. Eso lo hacemos acá. En la neta, entonces, aquí en el cálculo de la entrada, de la salida de C1, vamos a volverlo un vector únicamente de una sola dimensión. Ok, ya. Veamos. Ahí está, ese era el problema. Listo. Los pesos no se me dispararon, lo que es un muy buen indicio. Entonces, vamos ahora sí a terminar esto. Entonces, calculamos el error de la iteración. El error de la iteración es 0. Luego de la actualización, vamos a el error de la iteración, le sumamos la evolución del error por iteración, evolución del error punto append, el error de la iteración. Si el error de la iteración es menor o igual que el error deseado, entonces, ¿listo? Simplemente rompemos. Simplemente rompemos. ¿Listo? Ese sería como eso. ¿Qué retorna esta función? A ver, esto está dentro del for y dentro del for externo están estos. Entonces, hay un nivel más atrás que sería el retorno. Hay que tener mucho cuidado con esto porque peso C1, peso umbral, uno retorna los pesos, umbral C1, peso C2, umbral C2, peso de la capa de salida, umbral de la capa de salida. Eso es lo que uno retorna. La evolución del error es lo que necesitamos acá. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos todo eso. Entonces, eso es lo que retorna nuestro entrenamiento. Y ahora nos toca comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Pues es bastante, bueno, es bastante sencillo. No actualicé la función. Aquí no tengo ningún print, aquí no, sencillo, es bastante sencillo. Y aprovechamos esto
Entonces, E sería X, Y. Llamamos a la neurona. ¿Dónde está la neurona aquí? Aquí. Tenemos la neurona acá. Ya tenemos la neurona. Y hacemos el print clásico. La entrada sería el X con la entrada, el Jetsu con, Tetsu con Tetsu. Y el Y obtenido, Jetsu, es Jetsu. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a tener acá. Entonces, ya realizado el entrenamiento, vamos a pasar entonces a eso. Entonces, vamos a entrenar ahora sí. Pero ¿por qué me muestra eso? Ya no tengo prints. Bueno, voy a actualizar todo de nuevo. Voy a darle aquí. Ajá, bueno, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto de nuevo, que no hay prints por ninguna parte. Ejecuta esto, que ahora sí, ya lo hace como debe. Y acá, entonces, peso CS no ha sido definido. Aquí hay un error, es peso CS, y aquí devolver los pesos de la capa de salida. Hay un error ahí. Casi cometo un error fuerte ahí. De volver a entrenar porque se devolvió mal. Entonces, y aquí está. Peso CS no ha sido definido porque es CS mayúscula. ¿Listo? Observen. Da 0.8 porque el error lo puse a ese estado. Pongamos un error mucho más pequeño. Miremos. Miren, 0.99 y 0.25. Miren que trata de ajustar. Pongamos un error aún más pequeño. Aquí sí se nos demora. Y miren. Miren. 0.966 y miren. El 0.9. Bueno, quisiera que saliese un poco mejor. De hecho, en la sigmoide podría sencillamente hacer este cambio. Dejarlo así. Y acá en la salida sencillamente colocar la función, lo que se suele hacer es colocar una función escalón. ¿Cómo se coloca esa función escalón? Para escalón de X. Si X es menor que 0, return 0. En otro caso, return 1. Para dejarlo aplanado. Y la derivada del escalón, pues no la ignoramos, sencillamente. Def sería escalón vectorizada, sería np.vectorize del escalón. Entonces podemos hacer ese cambio en la salida. Aquí sería escalón vectorizado. Podemos hacer eso para que la salida nos quede plana. Entonces, miren. Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá. Ajustamos aquí, ajustamos acá, que este es el algoritmo. Volvemos a ajustar aquí, que esta es la hora de la verdad, y miren. Ya nos queda mucho. ¿Sí? Ustedes pueden colocar como salida el escalón. ¿Sí? La salida del escalón para que nos dé 1 o 0 directamente. Como su prueba de clasificación, no cambia nada más. Dígame. Podríamos cambiar la función OR por una AND. Sí, claro. Miren. Él nos puede predecir, pues, sin ningún problema, ajusta los pesos bastante rápido. Bastante rápido. Entonces, eso. Y miremos otras estadísticas. Por ejemplo, entonces hagamos una figura. Evolución. En la evolución del error. Tiene como evolución el error. Tiene algo de inestabilidad, pero al final cae a 0. Alrededor de 200 iteraciones requiere para eso. Y este es el error cuadrático medio, ¿sí? Que llega hasta 0. De hecho, llega hasta 0 porque esto se puede ajustar perfectamente, ¿no? Esto se puede ajustar perfectamente. Sí, esto se puede ajustar sin problema. ¿Hay alguna variación? De hecho,
podríamos aumentar el factor de entrenamiento, nos convergería más rápido. Miren, nos converge mucho más rápido. Miren, en 100 iteraciones, ¿sí? En 100 iteraciones. Entonces, como ustedes pueden ver, eso se trata de calcular unos errores acá. Trata de calcular unos errores aquí. Básicamente propagar los errores y luego básicamente hacer la actualización de los pesos. Así es como trabaja el algoritmo de backpropagation. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Qué tanto influye la cantidad de capas ocultas que hayan? El número de capas ocultas influye en que realmente más de 3 no ganas mucho. Realmente lo que se suele utilizar hasta 3 capas. Básicamente la capacidad de agrupar patrones, o sea, de poderlos bordear y marcarlos de acuerdo a una clase. Y lo segundo es que la complejidad computacional de entrenar cada capa es exponencial. Si agregamos otra capa, pues va a demorarse mucho más. Y así, ya después de 7, 8 capas, ya el algoritmo se demora demasiado. Y ya no es viable, ya deja de ser como un algoritmo viable. Profe, pero entonces, pero eso solo serviría para problemas así simples o también sirven, puedes usar 3 o 4 capas para un problema ya más complejo. No, esto no sirve para un problema mucho más complejo, por supuesto. Esto ya no sirve para problemas complejos. De hecho, ahorita les voy a mostrar que esto sirve ya para problemas más pesados. Esto que no podíamos, ¿se acuerdan lo que no podíamos dividir con el perceptron, ¿no? El dataset de vinos. Con este lo vamos a poder manejar. Y eso que yo utilicé una configuración aquí como random. Yo utilicé una configuración como random. Bueno, muchachos, son las y 20. Descansemos unos 20 minutos. Único descanso de las 3 horas. Junté los 2 descansos y entonces nos veríamos a las y 40. ¿Listo? Tomen este descansito. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Pues como ven, estoy medio riñítico, pero bueno, hago lo que pueda. No, profe, por ahora sin preguntas. Ah, bueno, listo, dale. Entonces tomen ese descansito, nos vemos entonces a las 12 y 40. Ve, 11 y 40.